con nosotros y con todos ustedes. Somos casi 65 personas conectadas, nos juntamos acá para compartir esta charla. Los dejo con el doctor, por ahí si ven compartir pantalla y no el doctor o no la imagen, bueno, preferimos hacer eso para que ustedes puedan ver el PowerPoint y no tener problemas técnicos. Y nuevamente le pedimos disculpas por la Hola. Ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, hola a todas, a todos. Gracias a Marina. Cuando empezamos a hablar con Martín Fantoni de esto, de la charla, hacemos enfocarnos en dos cuestiones que pareciera que en principio no tienen nada en común, pero sí, que son las cuestiones relacionadas con violencia familiar, ¿sí? Y con salud mental, que tienen en común estas dos cuestiones. Primero se pueden cruzar, puede haber situaciones de violencia con personas que tienen salud mental, pero además también tienen en común que en ambos casos estamos hablando de una fuerte presencia, como en general en todo, ¿no? Pero acá la fuerte presencia de cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Y con la idea de sujetos vulnerables, ¿sí? Esto de esta categoría que creó la Corte Suprema de Estados Unidos, que Argentina adhirió, bueno, la empezó a usar con el paso de hace unos años de Cisneros por las provincias altas, porque fue la municipalidad de Salta. Las categorías sospechosas de vulnerabilidad. Entonces, generalmente cuando estamos en situaciones de violencia familiar, o con problemas de salud, con situaciones de estar involucrados personas con problemas de salud mental, estamos hablando de todas las personas vulnerables. Nosotros vamos a ver un poco más fuerte porque el micrófono ambiental. Ahora más fuerte. Bueno, a ver, díganme si me escuchan. Levanten la mano. Les decía que lo que tienen en común las situaciones de violencia, las situaciones donde están involucradas personas con problemas de salud mental, es que hay un fuerte cruce con derechos humanos involucrados, y que además siempre están involucradas personas o sujetos vulnerables. Con lo cual se intensifica la demanda constitucional y internacional de protección respecto de esos sujetos vulnerables. Y por un lado, las personas, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las personas discapacitadas, son grupos vulnerables específicamente, están enumerados por tal en el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional, y a su vez cada grupo de estos tiene su normativa internacional particular. Ahora vamos a ver en cada caso cuáles son, pero entonces hay un fuerte compromiso de derechos humanos. Hay un fuerte compromiso de derechos humanos en estas situaciones. Y otro elemento que tienen en común, quizás es más práctico, de índole pragmática, es que cuando ocurre una situación de estas, cualquiera de estas, y por ejemplo, dado que estamos en un instituto de jueces comunitarios, cuando esto ocurre en comunidades pequeñas, genera severísimos problemas. Porque, porque cuando a nosotros nos pasa, se llama la o el juez comunitario, o es la secretaria del juzgado, en el caso de Máximo Paz, que ya ahí se preocupó el presidente de la comuna, que está preocupado el director del Santo, que está preocupado alguna otra institución, está interviniendo la policía, el niñez. Bueno, entonces, estas situaciones, cuando se dan en pueblos pequeños, tienen esta carga de intensidad. También en las ciudades grandes, pero bueno, pero estamos en el Instituto de Jueces Comunitarios, donde en general están en las localidades más pequeñas, y esta es otra cosa que tienen en común.
Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso, una situación ahora del Máximo Paz, donde se cruza todo esto. Hay problemas de un chico discapacitado, hay problemas de violencia familiar, entonces se cruza todo en un mismo grupo familiar. Y cuando eso pasa en un pueblo pequeño, la situación es muy peligrosa, es de alta intensidad, es de alto riesgo, porque puede pasar cualquier cosa. Bien. Se me desapaga. Bien. Para empezar, solo con una frase de Galeano, de Eduardo Galeano, lo que está acá no ve, ¿no? No. Al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Esto como para empezar desde otro lugar. Siempre Galeano nos aporta mucho en estas cuestiones. Y bueno, me gusta empezar con esto. Bien, respecto de violencia de género, para que empecemos a ver de qué hablamos cuando normativamente, para empezar a ver cuál es el complejo jurídico, digamos, el corpus juris internacional incluso, que tenemos que considerar cuando abordamos un tema de violencia en la familia. Por ejemplo, entonces tenemos la CEDAW, que es la sigla en inglés para la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana. ¿Sigo? A nivel nacional tenemos, digamos, por orden de aparición, primero la ley 24417, después la 26485, que después vamos a ir viendo cómo se fue influyendo, por ejemplo, cómo se nota la evolución en el cambio de lo que se considera violencia y de quién tiene la violencia familiar y quién tiene la legitimación activa. En la provincia tenemos la ley 11529 y después no hay que olvidar que la 26485 fue incorporada a nuestra legislación por la ley, creo que es 13348. También tenemos una serie de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras observaciones y recomendaciones generales donde la Corte fija algunas pautas que ya las vamos a ver. En la Convención de Belén do Pará fue la primera vez donde se habló de que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y a su vez, dice que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desigual entre mujeres y hombres, a las que nosotros siempre hacemos referencia. Generalmente, aun cuando nosotros intentemos tener perspectiva de género, pero yo en el juzgado, en lo cotidiano, algo que siempre me llama mucho la atención, negativamente, desagradablemente, ver cómo algunas abogadas, mujeres, defienden a hombres, no porque defiendan a un tipo demandado por alimento, no, se pueden hacer, el tema es la manera. Cómo a veces una mujer, al contestar una demanda, ataca a otra mujer de manera feroz. ¿Sí? Y en el escrito va apareciendo el catálogo del machismo. ¿Sí? Que la mujer es mala madre, mala esposa, no sabe administrar el dinero, y siempre, generalmente, en el anverso de la primera página, más o menos a la mitad de página, cuando uno da vuelta a la hoja de la primera hoja de la construcción de la demanda, a la mitad aparece el novio. Siempre aparece el novio, entonces que el novio maltrata a los chicos. Y ese catálogo es, bueno, a mí me siempre me llama la atención cuando eso lo escribe una mujer. Me llama más la atención, ¿no? Bueno, en fin. Son cosas que pasan. A su vez, la recomendación general 28 del Comité de la CEDAW amplía la cuestión o sea, dice que si bien la convención habla de sexo, tenemos que interpretar un sentido de género. ¿Sí? Y el término género abarca las identidades, funciones, atributos construidos socialmente, entre la mujer, el hombre, el significado social y cultural. Bueno, más o menos ya entendemos ahora de qué se trata, que cuando hablamos de género hablamos de algo más amplio que hablar solamente de sexo. ¿Sí? Eso incluye a otras identidades, LGTBI, más. Y acá empezamos en la Convención de Belén do Pará, que establece que los Estados partes se convienen a actuar con la debida diligencia, el due diligence, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Esto va a tener
después va a ser desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos precedentes, que son los que están acá. Hay otros, ¿sí? Altavia Murillo con Costa Rica, bueno, los que están ahí, el último creo que es BRP y BPC contra Nicaragua, pero bueno, hay otros, Atala Rifo con Chile, no olvidemos que Atala Rifo con Chile se trata de una situación donde a una mujer jueza que se separó de su marido, la justicia chilena le privó de sus hijas por su elección sexual posterior, ¿sí? Entonces, Fornerón e hija, en el caso de Fornerón, ahí además la Corte hace otra referencia en relación que después nos sirve cuando hablamos de familias monoparentales, porque también ahí había un estereotipo de género, cuando le decían a Fornerón que él, como era hombre, no podía criar a su hija, y como estaba solo, no podía criar a su hija. Entonces ahí hay otro estereotipo de género. Nosotros hemos dado adopciones de chicos, hombres solos, hemos dado adopciones a parejas igualitarias. Y después también no se puede olvidar, o cabe considerar, el informe 51 de la Corte, de la Comisión sobre, en el caso María La Peña, ¿no? Bien, vuelvo a los estándares de la CIDH porque se relacionan con esta cuestión de la debida diligencia. ¿En qué consiste la debida diligencia para todos nosotros? Y ahí ya nos empiezan a entrar preguntas, porque la CIDH siempre remarca, cuando hablamos de debida diligencia, que la importancia de cuando viene una mujer, generalmente una mujer víctima de violencia o de abuso sexual o de cualquiera de sus tipos, al sistema, a cualquier oficina pública, la importancia de la primera cara de la primera persona con la que se encuentra y cómo la atiende esa primera persona. ¿Sí? Si la escucha, si tiene empatía, si le cree. Entonces, esto a veces uno puede decir, como repetir así, nosotros le creemos a la víctima, pero ojo, creerle a la víctima es creerle a la víctima. Y actuar en consecuencia, y tratarla en consecuencia. ¿Sí? Entonces, para entrar a ser concreto ese abstracto deber de debida diligencia, la Corte empezó a decir, el Estado debe contar con un adecuado marco jurídico de protección, está claro, y una aplicación efectiva del mismo. Yo creo que en realidad muchas veces cuando se dice que, por ejemplo, que en la Argentina no hay leyes, yo creo que sí, leyes tenemos, el tema es ¿qué hacemos? El problema de esto a veces no es la carencia legislativa, el problema de acá es que lo que vemos es a veces carencia de políticas públicas. Yo me reía esta mañana porque la secretaria, una funcionaria de Villa, me decía, porque ustedes con el equipo interdisciplinario que tienen, aquí no tenemos equipo interdisciplinario, una trabajadora social. Bien. Tiene que haber política de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. Esto de las prácticas que permiten actuar de manera eficaz ante las denuncias también. Hay cosas que nosotros hacemos eficazmente y medidas que se despachan en el día. Pero hay un montón de situaciones que no se pueden resolver con eficacia, ni con agilidad, ni con rapidez. Y después, cuando seguimos con los estándares de la Corte, cuando la Corte dice ¿cómo hacemos para dilucidar la existencia de responsabilidad internacional de un Estado por no haber actuado bien en este tipo de situaciones? Entonces dice, si el Estado tuvo oportunamente, debió tener conocimiento de la situación de riesgo. ¿Sí? Si en su caso tuvo las posibilidades razonables de prevenir o evitar la consumación, y de ser así, si concretó la debida diligencia con medidas de acción efectivas. Y eso nos interpela a todos nosotros cada día de nuestra vida, en nuestro trabajo, porque de eso se trata. Porque a veces, ¿eso qué implica para nosotros en la práctica? Y mi secretario de Violencia, Darío Malgeri, que una vez les obliga, me ayudó con el Power, lo armó él. Siempre hablamos de esto porque cuando aparecen situaciones difíciles los viernes, y entonces nosotros decimos, tenemos que proteger, o sea, por las dudas tenemos que proteger, por las dudas tenemos que proteger. Porque si y hay que hacer, después vamos a ver una evaluación del riesgo en función de la urgencia, ¿sí? para resolver, y hay veces que hay que proteger por las dudas. Bien. La Corte, esto, bueno, lo vamos a pasar porque siguen siendo estándares que fija la Corte. Bien. Un concepto de violencia.
Esto, un concepto a título denunciativo a los fines de la aplicación de la 11.529 a nivel provincial, violencia familiar es toda acción o omisión. Acá vamos a empezar a ver cómo evoluciona el concepto de violencia familiar. Y también después vamos a ver cómo cambió la legitimación activa. Es toda acción o omisión ejercida por un integrante del grupo familiar contra otro que produce un daño no accidental en lo físico, sexual o patrimonial y después distingue estos 4 tipos de violencia. En principio acá estábamos hablando de familia que convivía, ¿sí? Era un requisito actual la convivencia actual. Ya la 26.485 habla de otra cosa, de conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, integridad física, todo esto porque la definición es esta, porque después, a ver si lo tengo por acá, bueno, sabemos la 26.485, pero vamos a ver, distingue tipo de modalidades de violencia, ¿sí? Ya llegamos ahí. En cuanto a la legitimación, en la primera ley nacional, la 24.417, podía denunciar la persona que sufriese lesiones o malos tratos por parte de alguno de los integrantes de su grupo familiar, se entiende por tal el surgido del matrimonio de uniones de hecho. No se extendía más allá. Hoy ya menor de incapaz, anciano discapacitado, puede denunciar su representante legal o el Ministerio Público. También, y ahí, acá entramos nosotros, porque lo que está en rojo es más allá de los profesionales de la salud, de los servicios asistenciales, en fin, todo otro funcionario que en razón de su labor tome conocimiento de una situación. O sea, todos estamos denunciados obligados. Es obligado a denunciar, obligado a denunciar. En la 11.529 ya hablan, mire, cuando hablan del grupo familiar, lo definen como el surgido del matrimonio, uniones de hecho, sean convivientes o no. Acá empezamos, ¿sí? Porque acá puede ocurrir que, por ejemplo, sea un exnovio, una exnovia. En general nosotros, bueno, sí, está bien. Por eso, un excuñado, bueno, digo porque todo eso se ha ampliado en la duda, ex suegro, sí, entre consuegros, bueno. Y de nuevo, estamos nosotros, todos otros funcionarios que en razón de sus funciones toman conocimiento de mucho de esto. ¿Qué pasó? Luego cosa que en la 26.485, ¿quién puede denunciar? Que está en el artículo 24, de nuevo aparecemos nosotros, digamos, los funcionarios públicos que en ejercicio de nuestra función tomemos conocimiento. Bien. El concepto de el grupo y el concepto de grupo familiar, también la 26.485 lo amplía más, porque ya agrega la unión, el matrimonio, o sea, el parentesco por consanguinidad y afinidad. Tenemos las uniones de hecho, las parejas o noviazgos, y aquí se incluyen las relaciones vigentes y finalizadas. A ver, además, para nosotros, el hecho de, digo esto antes de continuar, de tener todo este cúmulo de normativa nacional e internacional, nos sirve ¿para qué? Para no tener excusa para actuar. Porque nosotros, si hay una medida que no está prevista expresamente en la 11.529, puede estar en la 26.485, o está en la ley nacional, o me tomo dependiendo para, o me tomo de la ciudad. Pero el tema es que esta mujer la tengo que proteger. Digo mujer porque en el 95% de los casos las víctimas son las mujeres, las que mueren son las mujeres, y los golpes los reciben las mujeres, las violadas son las mujeres y los niños. Las niñas y nosotros hoy tuvimos 2 casos de abuso sexual de niños intrafamiliar siempre. ¿Sí? Siempre es intrafamiliar. Los legitimados del artículo 3, en la 11.529, de nuevo nos vuelve a incorporar. El funcionario público, nosotros siempre tenemos la obligación de denunciar, de actuar. El objeto. Una pregunta con relación a eso. Tenemos todas estas leyes, ¿no? Provinciales, nacionales, convenciones. Tenemos que tener el Código Civil con un concepto nuevo de familia. Y tener el concepto de familia del artículo 7 del decreto 415 de la reglamentaria de 6061. Por eso, Sí, claro. claro. El concepto nuevo de familia, que es esto del proyecto de vida en común, que no tiene que ver ni con la organización ni con la convivencia, es decir, como que nos está haciendo más y nos interpela a pensar también en toda familia. Sí, por supuesto.
Por eso, sí, por supuesto. Ahora en el Código Civil tiene esto que, viste, que para la unión convivencial, que la unión convivencial exige convivencia y el matrimonio no exige convivencia. Tampoco, bueno, pero bueno, está bien, y está toda la cuestión relacionada con el progenitor afín, la cuestión alimentaria, del progenitor afín, sí, claro, todo el tema de las familias monoparentales, las familias ensambladas, todo eso, son todas realidades que son realidades de todos los días. Ahí viste, a ver, como digo, saliendo un poquito de esto y en una pequeña digresión. Las situaciones de divorcio, de ruptura de la pareja, suelen ser momentos en los que la persona se siente muy tentada, es un momento muy propicio para sacar la peor parte de cada uno, o sea, tu lado más abyecto, más miserable, más egoísta. Suelen salir en las relaciones de pareja, porque hay veces que si no se entiende cómo un conflicto no se soluciona, porque a veces uno lo ve, vos ves que el acuerdo está ahí. ¿Por qué? Y no se puede, porque no se puede. Porque a ver, a veces cuando se discute una cuota alimentaria, por ejemplo, no discutís plata. En realidad la plata es una consecuencia, se discute la historia. En cada mango se discute la historia. ¿Sí? Lo que pasó, lo que me dijiste, lo que me hiciste, lo que me engañaste, lo que me pegaste, y entonces es difícil. A ver, hay veces, nosotros vemos que hay acuerdos que no se pueden lograr porque las partes, y uno los ve venir, aquí no va a haber acuerdos. Nosotros a veces tratamos de prevenir el conflicto, llamamos a los abogados cuando recién empieza, cuando uno ve, y hay veces que se puede y hay veces que no se puede. Pero bueno. No, acá alguien pregunta en el chat si un coordinador de una empresa de turismo que se entera por una situación de violencia podría denunciar. Pero no se refiere. Sí, a ver, no, uso violencia, en el chat. A ver. La violencia, puede denunciar un coordinador de un viaje que tome conocimiento de un hecho, pero ¿de qué estamos hablando? Porque y a mí yo digo que sí, pero de hecho puede ser denunciar. sí, porque puede ser denuncia anónima. De hecho, si los muchachos son chicos, yo siempre digo que los mujeres del Estado, los padres no lo hacen más junto con los chicos para dejar a los chicos a otro. Y el otro, un montón de cosas, pagan por un día que no vale contar que se lo quiere, de modo que si sucede que pasa algo, por eso, por eso, bueno. Sí. Y que se podía tomar esta oportunidad para hacer aparte de la violencia de género, y bueno, esto no va a quedar mucho mejor claro, o en familia, siempre ocurre entre la voluntariedad y la oposición. Entonces, hasta dónde uno avanza, hay ciertas cosas que pueden necesitar voluntad de la víctima y otras no. Bueno, pero ahí, bueno, yo te llego a eso, pero yo creo que tenemos que actuar de oficio. Pero acá una chica pregunta el tema de si se puede incorporar la violencia estética. A mí me parece que la cuestión de la violencia estética puede quedar incorporado entre el concepto de violencia simbólica. Claro. Puede ser, no sé si da para que sea una categoría específica, puede ser. Pero si no es categoría específica, entra en alguna otra, por lo menos en violencia simbólica, porque en definitiva la violencia estética se relaciona con ciertos parámetros de belleza que se imponen en la sociedad, y bueno, me parece, pero yo diría, porque viste que ahora pasó esto, se surgió la noticia, esta chica la despidieron de, no sé si McDonald's, por Gilson era, por fea. Claro, entonces, no, supongo yo que... Bueno, entonces, vuelvo para no irme de eje. Los tipos de violencia que prevé la 26485 son estos que están acá: la física, la psicológica, sexual, económica y patrimonial, y la simbólica. ¿Sí? Y las modalidades de violencia que trae el artículo 6, de la que es competencia del Fuero de Familia, es la primera, la violencia doméstica. ¿Sí? Las otras van a la laboral y al juzgado laboral, pero la otra va al fuero residual, que es el fuero civil y comercial, y así tienen situaciones de este tipo nuestros colegas civiles y comerciales, y les complica bastante porque por ahí ellos tienen otro tipo de formateo, pero
pero bueno, pero la que es competencia nuestra es de familia. Bien, ¿qué cosa, para entrar un poquito y sobre esto, cuáles son las características del proceso a partir de una denuncia de violencia familiar? Por eso está bueno empezar por aclarar qué cosa no es, porque muchas veces no se alcanza a comprender, es que el proceso cuando se origina, que regula, por ejemplo, nuestra provincia de la 11.529, respecto a partir de una denuncia de violencia familiar, no es un proceso civil clásico, ni tampoco es un proceso penal. O sea, al decir que no es un proceso penal, esto quiere significar que no se busca determinar un culpable, aplicar una pena, porque muchas veces se pide eso, ¿no? Determinar las culpas. No. La función de este proceso es proteger a la víctima, y procurar, o sea, cortar el círculo de violencia, el acto de violencia, y procurar que se repita. Entonces, las consecuencias de que, por ejemplo, no sea un proceso civil clásico es que hay situaciones en las que se posterga la bilateralidad, siempre se posterga la bilateralidad porque uno protege y después pregunta, ¿sí? Después, pero a su vez no es un proceso que esté destinado a solucionar las causas profundas de la violencia. Es una intervención en la urgencia, es una intervención de emergencia. El proceso de violencia familiar no está hecho para solucionar las causas de violencia, no es tampoco un proceso propicio para investigaciones profundas, no se procura el castigo del agresor. Eso, en todo caso, uno puede dar intervención a los organismos, en las áreas de género, las áreas de niñez, las dos, áreas de salud mental si hay, o áreas de adultos mayores, si hay involucrados personas en estas situaciones. Pero eso hay que entenderlo porque, o sea, por lo menos a mí me preocupa mucho en el juzgado que en la causa de violencia familiar no se distinga como un proceso civil clásico, ¿sí? Bueno, la cuestión de la competencia. Pues de nuevo, la 11.529 discrimina esto de el juez interviniente y el juez competente. En la urgencia interviene primero el juez interviniente, cualquiera que se entera, y en todo caso, cuando adopta la medida protectoria, después lo remite al fuero competente. Ustedes por los jueces comunitarios, por la ley orgánica, el artículo 123, inciso 12, creo que, sí, tienen esto. O sea, ustedes pueden receptar las denuncias y pueden tomar, pueden receptar la denuncia y derivarla, pero también pueden tomar en la urgencia la exclusión de tres tipos de medidas de las que prevé el artículo 5 de la 11.529. La exclusión, el reintegro y la restricción de acercamiento. Eso es facultad propia, lo pueden hacer, y a veces, yo entiendo que por ahí para el juez comunitario es complicado, porque el pueblo pequeño puede ser complicado tomar excluir del hogar, a veces una persona muy violenta, yo entiendo que a veces eso es complicado. De hecho, muchas veces, yo que voy al pueblo, siempre le digo a los colegas, bueno, en mi departamento está Ana Clara Moresco, en la llanera Emilia Litovani, Berta Pisano, Mirta Leche y Martín. Eso, que ante cualquier duda, si ellos se sienten presionados, ellos digan, no, de mí, chao, que te invito a Constitución, no te vayas a buscar. ¿Sí? Pero claro, de última que digan, si es que tienen ese tipo de situaciones. Pero bueno. Ustedes saben que dentro de las características de las medidas que prevé, por ejemplo, la 11.529, siempre se discutió su naturaleza jurídica, si eran cautelares o satisfactivas, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Pero bueno, ahí, dentro de todas las medidas que se pueden dictar, que son las que más o menos sabemos, la exclusión del hogar del agresor, el reintegro del hogar de la persona que salió, que huyó para protegerse, las restricciones de acercamiento, perimetrales, o lo que fuere, que a veces a nosotros nos ponen en situaciones tragicómicas, porque nosotros a veces
no sé, en un pueblo pequeño, si yo le pongo al agresor 200 metros de perimetral, que no se puede acercar, lo saco al pueblo. Claro, y nos pasó. Uy, no. Acá, el micrófono este que está acá, ¿no? ¿Este es el micrófono? Hola, hola, ¿ahora se escucha mejor? ¿Ahora sí? No, esto es cámara, che. Bueno. Ah, es cámara y micrófono. Ahí decirle si se escucha mejor. Pero... Acá. Ahora sí, pará, me lo dejo acá, Escuchá, Diego, lo dejo acá. Bueno, ahí hay... A mí se me ocurrió por lugares. O sea, que si la persona violentada está en un lugar, la otra persona que está en ese lugar no puede estar en el mismo lugar. Bueno, y sí, claro. Porque los 200 metros de la media por el pueblo. Tenía el pueblo. Sí, pero a mí me pasó una vez que vino el tipo, pero con el abogado vino y me dice, lo sacaste del pueblo, porque no puede entrar al pueblo, porque era, bueno, claro, y después, sí, está bien, pero bueno, se han dado situaciones, o a veces, por ejemplo, en los barrios muy pobres, en las villas, que viven, o sea, viven hacinados, es muy complicado, o sea, no, mira, si vivimos todos uno atrás del otro, es complicado, entonces ahí hay que buscar la manera. Con la aplicación integradora se pueden aplicar otras medidas. ¿Cómo se...? No, por eso, ahí va, pará, ahí estamos. Sí, decirle que si ve el Power en el punto 4, fíjate, alimento, cuidado personal de hijos, régimen de comunicación o su interrupción. Ahí yo quiero decir esto respecto a estas cuestiones. A ver, una cosa es el dictado de las medidas propias de violencia familiar, exclusión, reintegro, en fin. Ahora, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un caso, porque después lo vamos a ver con la temporalidad de las medidas. A mi juicio, yo sé que en Rosario piensan distinto, pero a ver, déjame si lo tengo acá. Esperá. Espérate. Que quiero llegar a donde, quiero ver si llego acá. Tanto en la Ley Nacional Primera, la 24.417, en la 26.485, en el artículo 27, y en el penúltimo párrafo, o sea, en el artículo 5 largo de la 11.529, en el penúltimo párrafo o antepenúltimo párrafo, se dice que se da la idea de que las medidas tienen que ser temporales, que no pueden ser. Toda la doctrina, cuando digo toda la doctrina, Graciela Medina, Aida Kemmelmacher, los que escriben Benzi Venga, los que Galifián, los que escriben, refieren a la temporalidad de las medidas. Ahora, las medidas propias de violencia, si hay medidas que a su vez son medidas cautelares propias del proceso de familia, la exclusión del hogar, el reintegro, bien. Yo creo que, a mi juicio, la víctima tiene que, o sea, se la protege, se adopta la medida por un plazo determinado, 90 días, 180 días, bien. Y y yo considero que en ese plazo, cuando la víctima zafó de la urgencia, tiene un plazo razonable para buscar asesor, porque a su vez nosotros, por ejemplo, damos intervención al Consejo de la Mujer a distintas áreas que cuentan con servicios jurídicos. Entonces yo creo que ese es un plazo razonable para que la víctima inicie los procesos que correspondan. Entonces, por ejemplo, si se puede fijar alimentos en una medida en un expediente de violencia familiar, sí, claramente sí. Lo que yo creo es que tiene que ser por un tiempo determinado, porque no es una manera de obtener un alimento, no es una manera rápida de obtener un alimento provisorio, aunque sea, porque si no se desnaturaliza el sistema. El proceso de violencia familiar es para proteger a la víctima, no es para fijar alimentos. Entonces, la fijación de alimentos es accesoria, es eventual y es transitoria. Entonces, si se fija alimento, que puede ser, nosotros lo hemos hecho, lo hicimos, lo hacemos, pero siempre por un plazo determinado, 6 meses, una cosa así, y en el medio decimos, tenés que iniciar el juicio de alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, nunca la mujer tampoco sale del esquema de la violencia familiar. Nunca empieza a empoderarse, nunca se empieza a reconstruir. Entonces, y lo mismo con a ver, yo puedo excluir del hogar a la persona y va a quedar excluida del hogar, en fin, pero mejor es por ahí que después de un tiempo, cuando la mujer
esté protegida, y si no puede pagar un abogado, lo puede hacer con el defensor, con el Ministerio Público, promueva la medida cautelar o el juicio, o sea, la medida cautelar de exclusión de hogar, para que esa medida autosatisfactiva primera se convierta en una cautelar para todo el tiempo que dure el proceso, los procesos que sean. Entiendo que es discutible, y hay gente que no opina igual. Ese es mi punto de vista. Yo creo que, porque si no, se naturaliza el sistema y estamos litigando acá lo que no tenemos que litigar. ¿Me explico? Yo creo que el proceso de violencia es para proteger y proteger. Bien, ahora, ¿cuál es otra de las características de este proceso? Como no es un proceso civil clásico, no rige el principio dispositivo. ¿Está? Entonces, ¿el juez puede disponer medida de oficio? Sí, porque puede ser que la mujer cuando denuncia, muchas veces se denuncia solo quiero que el juez sepa qué pasó. No, claro. No, entonces ahí se pueden disponer medidas de oficio, se pueden disponer medidas distintas que la que propone la mujer, ¿sí? Entonces, por eso, se pueden proponer medidas de oficio y el juez no está constreñido, como no es un proceso dispositivo y no es un proceso civil clásico, no rige aquí, digamos, el principio de congruencia del proceso civil clásico, ¿sí? Que el juez se tiene que limitar a las pretensiones dirimidas por las partes, la demanda de la contestación, los hechos debatidos, en fin. Eso no pasa acá. Y a su vez, hay que entender que toda esta enumeración de medidas que están en todas las normas provincial y nacional, es una enumeración enunciativa, no es un número cerrado de medidas. Se pueden adoptar otras, es difícil que haya alguna que esté afuera de este listado, pero bueno, el juez puede adoptar otras medidas, ¿sí? Que se ajusten al conflicto. ¿Y de qué depende la medida a adoptar? De una evaluación o un análisis, como dice acá el Power, de riesgo y de la urgencia. Y eso es algo... ¿Cómo? No, para mí no, porque nosotros no somos jueces penales. Yo creo que no. Ahí hay... No. No, ya sé, pero yo no creo que tenga esas facultades, porque si ahí hay un delito, en todo caso habrá que comunicar al NPA, pero a ver, no es que a uno que no te dan ganas a veces, o que no lo ven necesario. El tema es que, como dice la Corte Nacional, la misión más difícil, más delicada de los jueces es reconocer cuál es el límite de su actuación. Entonces me parece que creo que ahí hay un límite. Yo sé que, mira, una chica que yo le dirigí una monografía en un posgrado, ella tenía la teoría de la prisión por falta de pago de alimentos. Y bueno, la llevó adelante. Y bueno, hubo antecedentes de jueces de familia que arrestaban al tipo el fin de semana. A mí me parece que yo creo que no, porque creo que nosotros no tenemos la potestad de arrestar, no tengo dónde sacarla. La potestad de privar de la libertad es del juez penal, en los casos que la ley prevé. Y bueno, el estado de libertad, cualquier cosa, pero el estado de libertad no. Uno le puede restringir la libertad en otro sentido, le puede restringir la libertad de circulación, en el sentido de decir a un tipo, no vayas al club, como se ha hecho, lo ha hecho Ricardo Duto, lo ha hecho Gabriel Tabib en Córdoba, en San Isidro, esos precedentes que por ahí llaman la atención, te dicen, vos sos hincha de Central, vos sos hincha de Central. Te dijo, Sosa, no vaya a la cancha central. ¿Sí? Bueno, eso puede ser, pero... La política pública está tan ausente en cuanto al castigo de esos delitos que considera pequeños, porque en realidad hay un penal que obedece a la cuestión de permanente, si no sacaron ahora, al negarse permanentemente pagar la cuota o al abandono, ni hablar en la libertad. Está bien, pero... Entonces, en vez de nosotros ponernos a lo que tienen que hacer otros, yo creo que en algún momento de cuenta. No sí. solo de los tiroteos, sino de que una vez cada uno, a ver, ¿cuántas cuestiones de género judicial en tu paquete? Si te toco esto, te toco aquello, y esto con aquello, bueno, yo también te puedo pedir cuenta de esto. Yo sé que estás de borra, porque tenés 20.000 asuntos, pero podés tratar 1.000. ¿Cómo lo ves? Esa es, bueno, yo creo que es una cosa en la cual el Ministerio Público debería dar. Y bueno, pero bueno, está bien, qué sé yo, mira, nosotros
nosotros ahí en Villa, que somos pocos, tenemos contacto permanente y hablamos y, ¿viste? Y discutimos. Muchas veces lo que hacemos es hablar con el Ministerio Público, es tratar de explicarle a dónde radica la urgencia, porque a veces yo entiendo que por ahí no la ven, porque por ahí al Ministerio Público le llega una única denuncia y no conocen el trasfondo, ¿viste? De la historia, ¿sí? Pero bueno. Porque vos tenés 10 puntos en los cuales, por ejemplo, nosotros una víctima, clásica de violencia como la general, en una discusión duró todo el día, nosotros terminamos con un par de maquillajes en la cabeza, se pudo el corte de salva, como vimos a azúcar, llamaron a la ambulancia, eso también es una cosa penal, no porque ellos quieran hacer, sino porque la situación condujo a que no le iban a atender y no la. Dice que no se escucha claro ahora ustedes. Claro. A ver, no sé si tienen. No, digo, la llamaron para preguntarle si ella quería dejarlo salir a trabajar, ¿no? No, a ver, ahí para que muchos se quejan de que no se escucha. Ahí escuchan bien, porque dice lamentablemente no se entiende nada, es complicado seguir. Ahora, bueno, díganme si me escuchan. A mí sí, bueno, ya está. Yo soy, también, si me escuchan a mí, el resto. Bueno, no, están. Bueno, sí, son esas, a ver, son situaciones donde siempre hay una tensión con el Ministerio Público. Hay una tensión por distintas razones. Por ejemplo, en casos extremadamente difíciles cuando aparece una cuestión de abuso sexual. ¿Sí? Y el MPA te dice que no hay criterio de imputación. Si no hay criterio de imputación, no le hacen la cámara GESE. Si no hacen la cámara GESE, entonces, y esos son temas ultra delicados, de altísima intensidad, donde nos chocamos con las urgencias, porque, a ver, generalmente, bueno, el que denunció el abuso no quiere que el niño o niña tenga contacto con el otro, el abusador que se niega y que dice que no hizo nada y presiona, y eso es de muy alta intensidad, a nosotros nos pone en situaciones difíciles porque eso es, uno entiende los dos lugares, y hay veces que siempre optamos, o sea, tratamos de ver de qué manera se protege mejor a la niña o niño, pero hay que tener en claro unas cuestiones. Cuando aparece una situación de denuncia de abuso sexual, ese niño si no tiene la vida arruinada casi, sea que es verdad o que no es verdad. No me quiero meter en la cuestión del síndrome de alienación parental, porque es un tema discutido, un tema complejo. Ahora Misraji sacó el libro, el que lo banca mucho es Mauricio Misraji, ahora sacó un libro, una estrella, creo, no sé si ya está a la venta. Pero bueno, hace poco salió un fallo de cámara, creo que no me acuerdo si era de San Isidro, de una de las cámaras, de la sala de la Cámara Nacional Civil, y los fundamentos son de Misraji, quiero decir, la cita de doctrina de Misraji, y él viene sosteniendo mucho esto del síndrome de alienación parental. Es cierto que Misraji también plantea que hay muchos jueces que aplican el síndrome sin nombrarlo, porque como los colegios psicólogos no quieren, está prohibido, bueno, en fin. Entonces, pero bueno, hay situaciones y situaciones. O sea, digamos, hay situaciones donde el abuso sexual, donde cuesta más creer, hay situaciones en las que no. Hay situaciones, siempre es difícil. Y es muy difícil cuando el niño es muy pequeño también. ¿Sí? Son situaciones muy difíciles de resolver, y bueno, nosotros no tenemos que acercarlo, lo tenemos que resolver, y bueno, son los temas más difíciles, más delicados, y que más impotencia generan, porque ahí no hay corte limpio, ¿sí? No hay un bisturí eléctrico, o sea, no hay corte limpio, lo que es, bueno. Mirá, yo a ver, yo en principio soy contrario a la configuración del síndrome, porque conozco un poco la historia, cómo fue, o sea, las consecuencias que tuvo cuando el que lo creó, que es Richard Gardner, las consecuencias que tuvo en su momento. Lo que se ve a veces, y que
que nosotros los empezamos a ver de hace un tiempo a esta parte, cada vez, a ver, lo tengo que decir con mucho cuidado, y hay mucha gente acá, porque con cuidado y en serio, porque en el número de casos es pequeño, es casi insignificante, ¿sí? Yo en mi juzgado no voy a decir los nombres acá, pero te los cuento con los dedos de una mano, ¿sí? ¿Sí? De situaciones donde uno va viendo cómo va a terminar la cosa. Cuando lo ves venir. ¿Me explico? Cuando cuando el progenitor conviviente empieza a obstaculizar el contacto con el otro y vas viendo los planteos y hay casos en los que se ve venir. Lo que ocurre es que, a ver, no estoy diciendo con esto que no estoy negando la existencia de los abusos sexuales, por favor, que no se entienda eso, y es horrible y es espantoso y a uno le toca, bueno, nos ha tocado intervenir en situaciones, yo en general, a ver, para que quede claro, en esas situaciones el progenitor tiene restringido el contacto, en un solo caso dispusimos un contacto que es virtual y asistido por una psicóloga por parte, ¿sí? Y que ahora estamos esperando los informes porque se terminó en estos días, pero bueno, ahora ya se terminó el contacto virtual. La abogada del padre plantea con mucha insistencia que quiere la revinculación personal directa. Y no sé. Ahora corremos traslado, resolveremos, dictaminará el Ministerio Público, pediremos informes a la psicóloga. No, la causa penal no existe. Ni va a haber, porque no hay, o sea, yo ya hablé con la fiscal, bueno, con 6 meses de diferencia no hay criterio de imputación. Y tampoco van a proveer la cámara GESEL como medida de anticipo de prueba, o no sé cómo. O sea que, bueno, es por eso, hay situaciones y situaciones, por eso digo, o sea, nosotros en general cuando aparecen estas cosas, inmediatamente se corta el contacto del niño. No, y bueno, ahí está el tema, porque... Bueno, pero ahí por eso, a ver, ahí hay muchas... Y bueno, por eso, pero ahí hay... A ver, hay que entender esto. Está bien, pero a ver, nosotros tenemos que convencernos tenemos que tener tolerancia a la frustración. O sea, hay situaciones que no la vamos a poder solucionar. Por diversas razones. Incluso por errores propios, por supuesto. No, yo nunca niego la posibilidad de error propio, al contrario. O sea, incluso por errores propios. Hay situaciones que no se pueden resolver, hay situaciones que no se pueden resolver. Y yo creo que hay situaciones que cuando los adultos no quieren, no quieren, y no quieren, y no quieren. ¿Sí? Sea una cuestión con niños, sea una cuestión patrimonial de liquidación de un régimen de una comunidad de ganancia. Cuando el encono es tan grande, por eso, y a veces hay situaciones que no la podemos resolver. Eso yo lo digo ahora livianamente, por supuesto que cuando eso sucede uno se angustia, se pone mal, pero nosotros en el juzgado tratamos de trabajar mucho, discutimos mucho con la trabajadora social, con Claudia, porque ella es la que está en contacto con la gente, o sea, entonces, bueno, con Marcela Peronja, que es la asesora de menores, con Jorge Paz, el defensor, y bueno, digamos, y nos reunimos y tratamos pero hay situaciones en las que es muy difícil, y eso lamentablemente hay veces que no se puede. Hay veces que no se puede. Eso es, mira, hay un fallo, creo que de la Corte de Mendoza, el pibe, bueno, no era su nombre real, obvio, Ignacio. El chico es un tema de régimen de comunicación y llegó a la corte, y cuando llegó a la corte, el pibe tenía 16 años y seguía sin que le vea al padre. Y la corte dijo, el Poder Judicial hizo todo lo que podía hacer, no criticó el funcionamiento, pero si este chico a los 16 años ya no quiere ver al padre, no quiere, sea cual sea la historia, ya no quiere. Y tendrá que ver el padre cómo se le rebusque, bueno. Y hay muchas veces que pasa esto. El tema es, porque a veces, a ver, yo tengo un caso muy complicado de un pibe, bueno,
fue el único caso que se traía a la madre por la fuerza pública, pero después, bueno, porque no permitía el contacto, no recibía las notificaciones, ni tampoco venía el proceso. No podíamos hablar con ella nunca. El tema es que ella le asesoraba a una abogada para que se comporte así, que eso es otro problema. Pero bueno, entonces, ese niño tiene ahora 8, 9 años. El padre la tiene clara que si no restablecemos el contacto ahora, no le queda mucho chance. En un tiempo más no va a poder. Pero bueno, son situaciones. Acá pregunta si esto lo suben a YouTube después. Sí, dicen, Rubén Agustín, sí, dice que sí, que la suben a YouTube. Esperate que quiero pasarla. Bueno, la situación práctica en las pequeñas localidades. Esto es algo que, sí, es cierto que lo escribió Darío, dice que hay violencia, pero estas son las cosas que nosotros vemos en los pueblos. O sea, esto que a veces la violencia de género se encuentra muy arraigada en los pueblos, mejor dicho, el machismo que se encuentra muy arraigado en los pueblos. Darío puso pueblo chico y pueblo grande, pero algo de esto hay. O sea, todos se conocen con todo, el miedo, y entonces muchas veces hay mujeres que tienen miedo de denunciar por el que dirán o porque el tipo es muy conocido. Mira, a nosotros nos pasa muchas veces, qué sé yo, el tipo, el mecánico y el mecánico de los autos de la policía. Entonces cuando la mujer va a denunciar, por teléfono, lo que se ve en los simuladores, ¿no? Con el capítulo de Luis Luque, bueno, le avisan, tranquilízate, qué sé yo, el tipo, bueno, pasa esas situaciones. En los pueblos hay escasos recursos para la atención de la víctima, por ahí. Son esas cosas que por ahí cuando hablamos con Martín, con los chicos del departamento, siempre está, hay pueblos que más y hay pueblos que menos, pero bueno, no importa, por ejemplo, tiene una ley de género, pero hay otros pueblos que no. En fin, los pueblos más chicos, Cepeda, Santa Teresa, Cabral, Molina, Juncal, que no hay. La mayoría de las veces no existe tipo de género especializado, bueno, y en lo jurisdiccional, esto de la escasa difusión de la facultad de un juez comunitario, o sea, por ahí la gente no tiene conciencia que debe denunciar al juez comunitario, por ahí lo identifica ustedes con otro tipo de tarea. Oscar, perdón, subí el micrófono. ¿Qué? Que subas el micrófono. ¿Cómo que subo el micrófono? Que no te escuchan. ¿Ahora escuchan? A ver, imposible escuchar. Espérate, no sé qué hacer. ¿Qué habré tocado algo yo acá? A ver. No se escucha, no te escucho, parece mi hijo, no te escucho. Con eco, dice. Ahí está, ahora dice que sí, ahora sí, ahí está mejorando, ahora sí. Alejandra Niveiro dice que ahora sí. Bueno, y entonces, de vuelta, o sea, por ahí como hay una escasa difusión respecto de esta cuestión de que el juez comunitario puede recetar esta denuncia, o la gente va directamente a la policía, por ahí la policía... Nos ha pasado que la policía por ahí nos acobacha la denuncia y no la manda. Bueno, en fin, ese tipo de cuestiones pasan. Tampoco está muy capacitado para atender a la víctima, hay un poco de misoginia ahí también, en fin. Y, a ver si esto ya cuando termina la parte de violencia, sí. Por esto es lo último de la parte de violencia. Hay una cuestión que todos tenemos que tener muy presente, que es el tema de cuando aparece el desistimiento de la denuncia. Nosotros el desistimiento de la denuncia siempre lo vemos con mucha desconfianza, con total desconfianza, con entera desconfianza. Porque ahí uno tiene que presumir que la voluntad de esa mujer está viciada, o que tiene miedo, bueno, ¿sí? Está bien, habría que ver si viene con el tiempo, si esto es, o sea, desistimiento de la denuncia, no, puede ser que con el tiempo aparezca con un patrocinio letrado y bueno, y empiezan las cuestiones, ahí puede ser. Porque después también vieron que está en cuestión que si hubo violencia, ahí hay otro cruce que a veces es complicado entre la ley de violencia y la ley de mediación. Si hubo violencia no puede haber mediación, pero en realidad no puede haber... O sea, la ley habla que no se puede mediar las causas de violencia, pero el decreto reglamentario dice otra cosa. Entonces, también ocurre, a veces, en un pequeñísimo número de casos, que se hace mal uso de buenas herramientas, porque la ley de violencia como tal es una buena herramienta para proteger a la víctima, y la ley de mediación es una buena herramienta. No hablo del contenido específico de las leyes, lo que yo digo de la existencia de la ley en sí, ¿no?
la ley de mediación es un buen instrumento para regular un medio alternativo de resolución de conflictos. Pero cuando se cruzan, entonces resulta ser, insisto en esto, un casi muy escaso número de casos, pero también ocurre que se denuncia una situación de violencia ficcional. Por ejemplo, el marido está estacionado en la esquina de la casa, algo totalmente incomprobable, y la mira. Sí, y la mujer vive a mitad de cuadra, es algo totalmente incomprobable, pero nosotros por las dudas decimos, bueno, restricción de acercamiento, pero después al día siguiente te plantean la institución de mediación. Entonces uno entra a sospechar un juicio de alimentos, lo que fuera, una compensación económica. Porque, no, porque pero, por supuesto, bueno, sí, pero por eso, eso nosotros a veces yo lo resuelvo así. A veces lo resuelvo así. De todos modos, también hay que ver la cuestión de la actualidad del hecho de violencia. Una cosa es una violencia que ocurrió ayer y otra cosa es un hecho de violencia de hace 2 años. Entonces ahí ya no hay actualidad y por lo tanto no hay razón en principio. Pero aparte de lo que no se media, bueno, en fin. Igual me han pasado jurisprudencia, bueno, en fin, yo en esas situaciones lo resuelvo así. Hay veces que si el hecho es muy cercano, por las dudas, porque no sea cosa, uno dice, bueno, está bien que no vayan a mediación, que lo litiguen acá. Lo que pasa es que también a veces, como, bueno, hay una pequeña digresión esta, por ahí a muchos abogados no les gusta la mediación, buscan evitarla y después te piden una audiencia artículo 19. Pero ¿cómo? Si no querés ir a mediación, pero sí querés ir a una audiencia artículo 19, entonces hay igualdad de partes. O sea, me dijiste que no podía ir a mediación porque no hay igualdad de partes, porque una es víctima de violencia. Pero a la semana siguiente me pedí una audiencia artículo 19, entonces ahí sí hay igualdad de partes. Bueno, y bueno, hay muchos, bueno, por eso. Pero eso ya ahí nos vamos. De todos modos, lo que quiero que quede en claro es esta cuestión de las víctimas de violencia. Cuando viene el desistimiento de la denuncia, nosotros siempre, la respuesta a la víctima no, desistimiento no hay. Levantar la denuncia no existe. La medida está tomada. Vos lo querés recibir de nuevo en tu casa al excluido, recibilo. Ya está. ¿Quién te lo va a prohibir? Yo no sé si nadie lo prohíbe. Eso ocurre en el ámbito privado. ¿Sí? Después, si surge un nuevo hecho, bueno, lo que pasa es que cuando vienen las víctimas, en esta circunstancia, la semana pasada le explicamos el ciclo de la violencia, con palabras claras, ahora que estamos también con el lenguaje claro, hablar claro, el claro y loqui de Peirano, nosotros le explicamos claramente que, ojo, que esta paliza esta vez pudo ser una cachetada, la próxima vez puede ser una piña, y puede terminar la muerte, hay que tener cuidado, uno trata de ser claro y específico y hasta a veces crudo cuando hay situaciones, bueno, cuando la mujer está, generalmente la mujer, ¿no?, está muy vulnerable o muy vulnerada, y su voluntad está totalmente cooptada por el terror al violento, es muy difícil. Ni hablar de una situación donde hay, a ver, los tipos de violencia, que uno los puede ver clasificados de manera clarita en una ley, ¿sí? Después en la realidad se cruzan. ¿Sí? No es que el tipo que ejerce violencia física es delicado en lo sexual y le deja manejar el dinero a la mujer, o no le dice que es una estúpida todo el tiempo y no ejerce violencia simbólica. O sea, en la realidad está bueno eso como para hacer un abordaje teórico y para superponer tipos de violencia en una resolución, pero en realidad en la realidad se dan todos mezclados. O sea, el tipo pega, manipula, maneja autoritariamente el dinero, humilla y abusa sexualmente, o sea, todo junto. Bueno, entonces es muy triste ver cuando la mujer está tan sometida que es realmente una piltrafa humana que no puede salir. ¿Sí? Por eso, bueno, claro. Por eso. Esos son temas sociales. No, bueno, no, pero ahí se puede hacer. De todos modos, a ver, salir, pero. No, pero a veces cuando la mujer, pero pará, la parte de si se quiere. Cuando la mujer toma la decisión, un día se cansa y toma la decisión de salir, siempre te decimos, no salís sola, no salís sola.
no salís sola. Te apoyamos nosotros ahora, pero después le damos intervención al área de género, la hacemos venir, hablar con el área de género, no la mandamos al área de género, la hacemos venir porque en el camino se puede distraer, o si hay niños le damos intervención a niñez, o sea, no se sale sola, buscamos que el hospital se comprometa con una asistencia psicológica, porque generalmente no tienen dinero, entonces, si la mujer entiende que no sale sola, porque ojo, de verdad que es muy duro el camino, porque hay que entender algo, creo yo. Para la mujer, por más que viva una vida penosa, de víctima de todo tipo de violencia, es lo que conoce, es la vida que conoce. Y salir de ese sistema, ir a lo desconocido, es como, lo puede sentir como un salto al vacío. Entonces, nosotros le tenemos que proponer que no es un salto al vacío, que es un salto a la libertad. ¿Sí? Y al encontrarse de nuevo con sí mismo. Y empezar a hacer cosas, pero que no se sale sola, porque ojo, es muy difícil, es muy difícil. Con el Estado, también tratar, especialmente están solas, por lo ves, no tienen familia, no tienen amigos, no tienen, entonces también trabajar con la comunidad, el Estado no va a estar siempre. No, por supuesto, y sí, y sí, y sí. Bueno, como para... No sé qué hora es, gente, díganmelo. Bueno, damos paso a salud mental y igual el power queda acá, lo grabó este chico, creo que lo grabó acá, el power queda, queda. Por supuesto que es mucho más interesante que escucharme a mí leer los fallos de la Corte Interamericana, o por lo menos los dossiers de la Corte Interamericana, por el de género, el de niñez, todos. Creo que el de género es el número 5. Hay que leer la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero también, por muchas razones, para nosotros también para ver cómo ellos razonan, cómo argumentan, cómo se escribe. Pero eso es muy útil. Bien, salimos del tema de violencia familiar y me ingreso a hacer otro sobrevolamos violencia familiar, porque por supuesto que esto son temas que dan para largo, y nos metemos en otro enorme tema, que las cuestiones relacionadas con salud mental, para llegar al final al espinosísimo tema de las internaciones involuntarias. ¿Está bien? Que es materia de discusión mía con Martín, por ejemplo, que me llama cada rato, porque Pavón Arriba, un pueblo complicado. Y Martín siempre se las come todas porque siempre le aparece un viernes a las 11 de la mañana y me llama un poco desesperado. Bien, a ver. Algunos principios que están, antes de empezar a ver esto, a ver, la ley de salud mental no fue derogada por la 26994, es ley, el Código Civil remite expresamente a la ley especial, la ley está vigente. También hay que entender, después lo vamos a ir viendo acá, que cuando hablamos, por ejemplo, del tema de internaciones, tenemos un par de artículos del Código Civil y tenemos la ley de salud mental. Por supuesto, acá también hay todo un corpus jurídico internacional, porque está la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. A su vez, los pactos específicos, la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 23, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos los pactos de derechos humanos tienen algún artículo o alguna referencia a las personas con discapacidad. Siempre son sujetos de protección especial. Esto tiene, para mí, por lo menos, o para nosotros en familia, una vigencia práctica saliendo de la cuestión de la internación, que es en materia alimentaria, porque para un hijo con discapacidad no hay límites etarios. O sea, la obligación alimentaria respecto a un hijo con discapacidad es para toda la vida. Eso lo dice la doctrina, es unánime, la jurisprudencia, ahí no hay dudas. A un hijo con discapacidad es una persona vulnerable,
Por lo tanto, no hay límites, no rigen los límites etarios ni de los 21 años, ni de los 25 años para los alimentos. No. Tiene la obligación alimentaria es eterna. ¿Sí? Mientras viva, hay que mantenerlo y hay que ocuparse de él. No hay posibilidad. Bueno, puede haber alguna opción. Yo pensaba, ayer hablaba con una chica que tenía un tema con un hijo ciego. Bueno, qué sé yo, pues el hijo ciego puede ser Nahuel Penisi, que se la rebusca solo, pero no, eso no es lo general. Bueno, puede haber que si la persona, como en todo caso, si tiene una fuente de ingresos propios, bueno, pero en general, si no, en las situaciones comunes, la obligación alimentaria es para toda la vida, en esos casos. Y si tenemos una persona que tiene un problema de salud mental vinculado con la adicción, está contemplado en la normativa, ¿qué pasa cuando no tengo esta cosa necesito ahora? ¿Qué pasa con los alimentos? Es una persona que no puede recuperarse de mayor edad. Bueno, no, pero no han planteado, pero bueno, a ver, el tema de las adicciones genera otras complejidades, por supuesto, genera otras complejidades, habría que ver, yo creo que, a ver, hay que entender, la respuesta para mí es sí, según el caso, porque por más que se crea que uno, en familia hay cosas que salen en serie, qué sé yo, hoy sale en serie, las sentencias de divorcio en general son en serie, porque ahí son 2 o 3 tipos, quiero decir, con fecha de separación cierta, sin fecha de separación cierta, pero bueno, no hay nada muy artesanal en una sentencia de divorcio. Pero en el tema de alimentos, por ejemplo, es un poco, hay que ver cada caso, ¿sí? Porque hay que ver por qué. Porque tanto cuando uno habla del interés superior del niño, por ejemplo, o hablas de la protección especial de una persona discapacitada o de cualquier persona vulnerable, las 100 reglas de Brasilia, por las 100 reglas de Brasilia, por el instrumento que ustedes quieran, pero utilizo como ejemplo concreto el caso del interés superior del niño. El interés superior del niño, la observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño, dice, o sea, siempre es el interés superior del niño concreto en el caso concreto. No es el interés superior del niño, no es el juez no puede hacer una consideración en abstracto que sea un alarde de erudición jurídica. El interés superior del niño se tamiza por los hechos del caso. Y se resuelve en función del niño concreto, en esta familia concreta, respecto a estos adultos concretos. ¿Sí? Bien, entonces, utilizo esto como ejemplo, pero una situación como la que vos me planteas, porque lo que plantea es qué pasa con una persona adicta que hace juicio de alimentos. Hay que ver el caso, puede que haya un caso que sí, y puede haber que haya otros casos que no, porque a veces a nosotros nos pasa, y un abogado viene un abogado y te dice, che, vos resolviste 2 casos iguales de manera contradictoria, y cuando te pone a ver, puede ser, uno se puede equivocar. Pero en general no es así. Siempre hay un sustrato fáctico diverso y que justifique una solución jurídica diversa, porque, de nuevo, vamos al principio de igualdad en la Constitución Nacional, o sea, la igualdad es para los iguales. Entonces, pero bueno, yo creo que habría que ver el caso concreto. Me parece que eso no se puede resolver en abstracto, me parece que sí, que podría ser, porque si se da una situación que le genera imposibilidad de mantenerse, ¿cómo hacer? O si hay que internarlo, y hay que pagarle el lugar de internación, eso integra la cuota, eso también es alimentario, bueno, en fin. Seguimos con esto. La internación como el recurso terapéutico, primero que la internación es un acto médico. ¿Sí? La internación de un sujeto es un acto médico, no es un acto jurídico, o sea, no es un acto jurisdiccional, es un acto médico. Y a su vez tiene carácter restrictivo. Por la ley de salud mental, porque la ley de salud mental adopta el modelo social de la discapacidad, le quiso sacar el gobierno de los médicos de la psiquiatría, por eso es atacada desde cierto lugar de la psiquiatría. Cuando refiere a la formación de equipos interdisciplinarios, si bien no define qué profesionales integran esos equipos, nosotros siempre pedimos como mínimo un psiquiatra, un psicólogo y un trabajo social, por ejemplo, pero puede ser gente de otras profesiones. En determinados supuestos puede ser un antropólogo, un sociólogo, pero bueno, habría que ver el caso, pero como mínimo, como integración mínima,
que es la que puede haber en los zancos, vos tenés un psiquiatra, tenés un psicólogo, tenés un trabajador social. Bueno, listo, está, más o menos tenés la cuestión médica, tenés la cuestión mental no médica, y tenés a la trabajadora social con su función específica. Entonces, la internación es un acto, o sea, el hecho que sea de interpretación restrictiva implica que siempre la ley, porque la ley quiere que sea por el tiempo más breve posible, con lo cual a veces siempre discutimos eso, como hablamos eso con los chicos, con Martín, con las chicas. El pueblo se desespera por internar al muchacho que hace lío, pero el muchacho que hace lío el otro día está de vuelta. Si logramos internarlo, bueno, Martíncho, si logramos internarlo, porque si logramos que el agudo, como puso por ahí, que el agudo lo reciba, que no libere o lo reciban, porque a su vez vos pensás, a ver, es complejo, ¿por qué? Porque el muchacho, supongamos que un muchacho pobre, pero que tiene familia, lo mandamos a Olivero, la familia no puede visitar. ¿Cómo va hasta Olivero? ¿Con quién le paga? O sea, genera un montón de... Ya nomás a veces venía Rosario, no sé de Pavón Arriba, pero de Alcorta a Rosario no hay transporte directo. O sea, el cruce de vulnerabilidades, salud mental, pobreza, discapacidad, qué sé yo, o la superposición de capas de vulnerabilidad es desesperante. El caso que tiene ahora el Máximo Paz, no sé si, bueno, el caso que están teniendo, que estamos abordando ahora, estamos viendo cómo abordamos el Máximo Paz, se da todo esto. Pobreza, marginación, es una situación, no se puede contar acá, no solo por la reserva del caso, sino porque es demasiado áspero lo que ocurre, demasiado áspero. Y aparte, muy áspero. Pero ahí se cruza todo, ¿no? Pobreza, niñez, problemas de salud mental, una mujer hipervulnerada que es la madre de todos estos pibes. Bueno, y por eso es muy difícil abordar. Entonces, y nosotros, del Poder Judicial, nosotros tenemos a cargo el control de legalidad y de internación. Nunca la internación, nunca, no hay, por eso no hay orden de internación. Y también, yo acá les puse dos flyers de no olvidar que, no olvidar, más allá, por eso yo les decía, el Código Civil no derogó la Ley de Salud Mental, pero también tiene normas, dos artículos específicos respecto de las internaciones. Uno del artículo 41, cómo se debe proceder para internar sin consentimiento de una persona, si tenga o no restringida la capacidad, en fin. El artículo 41 fija las pautas y criterios que deben tener y cierto procedimiento. Y a su vez, lo que dice, debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato, el derecho de defensa mediante asistencia jurídica. Y a su vez, el artículo siguiente, el 42, dice, se refiere al tema siempre espinoso, que es la cuestión del traslado del puesto para la autoridad pública. La evaluación y la internación. Bueno, este concepto, primero, de la autoridad pública puede disponer de una persona cuyo estado no admita dilación y se encuentra en riesgo cierto. Bueno, en general, el concepto de autoridad pública del 42 del Código Civil, en general la doctrina lo entendió como la autoridad administrativa. Casi ningún autor entiende que también involucra el Poder Judicial. La autoridad administrativa es, por ejemplo, en los pueblos, el director del SANCO y la policía. O sea, ¿cómo creo yo que es lo que discutimos siempre? Que yo les pido perdón públicamente, porque yo siempre me enojo con Martín, con Miriam, con todos. Porque, a ver, por esto, porque a mí me preocupa mucho, a ver, conforme, a ver si lo puso acá, creo que acá tenemos el artículo 20 de la Ley de Salud Mental, o sea, ¿cómo se procede para una internación involuntaria? Tiene que haber el dictamen profesional que acredite el riesgo cierto, de que no sea posible el tratamiento ambulatorio, o sea, un dictamen de un equipo interdisciplinario que aconseje la internación al director del SANCO, el director del SANCO la dispone y le pide colaboración a la policía. Y ahí, bueno, pero ahí, claro, pero ahí tenemos el problema, que el director del SANCO no se anima y la policía sin oficio, y ahí entonces nos caen a nosotros. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que hacemos, está bien, nosotros lo hacemos, ordenamos la internación para evaluar, no la internación, ordenamos la evaluación en salud mental, y que si hay, ahora después yo al final les dejo los modelos de decreto y oficio que sacamos nosotros, están acá. Entonces, terminamos ordenando la evaluación en salud mental y decimos que si hay criterio de internación, entonces, y le mandamos un oficio en paralelo, o sea, sacamos 3 oficios, uno para el SANCO, uno para la autoridad policial, para que colabore con lo que necesite el SANCO,
y al CIE, bueno. Lo cual, por ejemplo, con el CIE nos genera otro tipo de problema. ¿Cuál es? Que si la persona tiene obra social, el CIE te dice, ¿por qué me hace gastar una ambulancia de un tipo que puede pagar una ambulancia privada? Porque tenemos una urgencia, porque te lo estoy ordenando. Y dice, bueno. Entonces, por ahí, cuando va al oficio, de todos modos, a ver, ¿cuándo se puede ordenar? ¿Cuándo el juez puede ordenar la internación? Sí, cuando el lugar donde se lo quiso internar a la persona lo rechaza. Entonces ahí sí, si se niega a cumplir con la orden, ahí sí puede haber una orden judicial de internación. Pero es posterior. Y la otra cosa que hacemos nosotros después es, producida la internación, es el control de legalidad de la internación, que eso es otra cosa. Y que ahí usted no tiene nada que ver. ¿Sí? Lo que sí nosotros por ahí le decimos, que es lo que estábamos hablando con Martín y que hemos hablado con Ana Clara y con Miriam, bueno, con cada uno en la medida que hemos podido, es, por ejemplo, en los pueblos, por ejemplo, en el distrito 14 nuestro, para que la gente no se tenga que venir a Villa Constitución desde Alcorta, Máximo Papa, Bonarriba, J.B. Molina, Juncal, Santa Teresa, Cabral, de donde sea, nosotros lo que le decimos, bueno, que el propio juez comunitario tome la denuncia de persona legitimada. ¿Dónde están las personas legitimadas? Están en el artículo 33 del Código Civil. ¿Sí? Los parientes, el Ministerio Público, bueno, en fin. Que tome la denuncia pero no de la denuncia que la haga la autoridad sanitaria, no el director del SANCO, el pariente legitimado. El director del SANCO no tiene legitimación. ¿Por qué? Porque el director del SANCO, si hace eso, para mí, a mi juicio, está incumpliendo con sus deberes de funcionario público. Él tiene que hacer lo que dice el artículo 41, 42 del Código Civil y el artículo 20 o 21 de la Ley de Salud Mental. ¿Sí? El pariente legitimado, porque hay parte de otra cuestión, vuelvo al principio, acá hay cuestiones de derechos humanos muy sensibles, tienen que ver con el acceso a justicia, con la tutela efectiva. No podemos someter al familiar de la persona con salud mental al calvario de la burocracia nuestra. Le tenemos que resolver rápido. Entonces, ¿qué le dice? ¿Por qué el director del SANCO le dice, váyase al juez? No sabe ni de lo que le habla. ¿A dónde va a ir? Una mujer pobre, de Pavón Arriba, de un pueblo, de Alcorta, se viene a Villa, ¿cómo se viene a Villa? ¿Cómo hace? No hay ni colectivo. No tiene, y si hay, no tiene con qué pagarlo. Usted tiene que pagar un remis que capaz que le cobra 3 o 4 mil pesos. Bueno, entonces eso es denegación de justicia, y le estamos privando de una tutela efectiva. Y eso tenemos que tener conciencia. Entonces, en ese caso, lo que nosotros decimos es que vaya el familiar, le comunica, por ejemplo, en el distrito nuestro, al juez comunitario, el juez comunitario toma los recaudos, bueno, más o menos, se constata, qué sé yo, le pide los informes al SANCO y nos manda todo por mail y nosotros lo resolvemos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con ellos cuando... Claro, entonces lo pasen todo por mail y nosotros armamos el expediente y resolvemos. Y lo podemos hacer en una mañana, porque aparte hay otra cuestión que yo siempre le digo a ellos. A ver, cuando se plantean estas situaciones de salud mental, de las internaciones involuntarias, generalmente el papelito, o sea, el auto, el decreto, el oficio, etcétera, etcétera, es el final de un camino y no el inicio. Tiene que ser el final de un camino. Porque, ¿cómo hacemos nosotros ahora? El secretario nuestro de violencia, antes, bueno, Mariela, ahora Darío, cuando entra esto, ¿qué le decimos sobre ellos? Anoticiámelo lo antes posible. Mirá, te voy a mandar esto, temprano. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Darío coordina con el SANCO, con la policía. Entonces, cuando vienen los papeles, sacamos el oficio, pues ya están ellos avisados. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que gestionar dónde van a poner a ese muchacho. Tienen que, a ver, pasa esto, imagínate, cae un tipo, pasó una vez con vos, trajimos de Pavón Arriba una mujer con problemas de salud mental. La guardia del hospital no sabía que venía por problemas de salud mental. Entonces vieron que estaba bien físicamente, la mandaron de vuelta, la dejaron en la vereda. La señora no estaba muy contenta. La trajeron de prepo al hospital y la soltaron. Bueno, ¿por qué? Porque no hubo comunicación entre la guardia y el Departamento de Salud Mental del SANCO. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tratamos de evitar eso. ¿Cómo se evita? Lo llamamos al vicedirector del hospital, a la directora, al psiquiatra, generalmente al vicedirector del hospital, nosotros en Villa que tenemos relación con él, le decimos, Julio,
mirá, te vamos a mandar esto, avisar a la guardia, avisarle a tu equipo, listo, yo me encargo. Entonces, cuando llega la persona, el hospital ya está sabiendo, está preparado y somos ágiles. ¿Sí? Entonces, pero eso es cada maestrito con su librito. Yo entiendo que una cosa, nosotros con los de Villa, los del Departamento de Construcción, lo podemos resolver porque somos 5 gatos locos, ¿o no? Yo entiendo que con Rosario se te va a complicar. No, vos tenés 12 jueces, eso, son situaciones, otro lío, otro número, ¿sí? Otra forma, nosotros lo podemos hacer porque somos 5 gatos locos. Y porque yo con eso tengo trato, porque como yo voy a los pueblos, qué sé yo, nos vemos, nos solemos ver, pero por ahí lo podemos manejar así. Igual siempre estamos, desde que está Darío, en el juego Darío está mucho con el que tenemos que hacer un protocolo, entonces puede llamar vos todo esto. Y bueno, pero él quería venir hoy porque le toca ser de padre, tiene un niño que cuidar, cuestión de género también. Espérate, a ver. Y eso, ahí está, mirá, habíamos hecho un power de esto. Lo que les pedimos, lo que nosotros decimos es que el juez comunitario, por lo menos en el departamento nuestro, que reciba la denuncia por parte de los legitimados familiares, Ministerio Público, los que describe el artículo 33 del Código Civil, ¿sí? Que son los legitimados para iniciar el juicio de restricción de capacidad. ¿Está bien? Y después, otra cosa que por ahí estamos implementando ahora, que lo hemos hecho con él, que a veces cuando sacamos la medida, le devolvemos todos los oficios al juez comunitario para que él en el lugar coordine, ¿no? O sea, con el SANCO, con la policía, que lo coordine en el lugar. ¿Sí? Digo, mira, el juez, porque puede ser, el juez me ordenó esto, artículo 99, 100 del Código Procesal, y el juez comunitario en el lugar coordina para no coordinar nosotros desde Villa. ¿Sí? ¿Está? Nosotros ahora tenemos en esto el actual jefe de la Unidad Regional 6, que es un personaje muy interesante, de la Unidad Regional 6, que es la nuestra, ¿sí? Es un tipo muy expeditivo, muy expeditivo. Entonces, bueno, se soluciona. Nos da una gran mano con esto, pero si no, la idea es esto, es decirle al juez del lugar, ahora, o sea, con vos lo hicimos la última vez que lo hicimos así, te devolvimos todo el oficio, le mandamos todo el oficio a Martín, que se lo mandó Darío, y él se encargó de coordinar. Y me parece que eso es lo más efectivo porque y aparte para nosotros, desde allá, coordina a alguien que la ve más o menos como nosotros, que nosotros uno puede confiar, ¿me explico? Y que tiene criterio jurídico, además. Bueno, estos dos últimos, creo que ya estamos estos son los decretos que sacamos nosotros se los dejo, esto para que lo vean, no vamos a leer todo esto, este bodrio ahora, de cómo nos parece a nosotros que o sea, el primer decreto refiere a la situación de cuando se requiere la evaluación en salud mental. Entonces le pedimos al SANCO que haga un psicodiagnóstico, informe una estructura psíquica del estado de salud mental, se le dice muchas otras cosas, y que si considera que hay necesidad de internación, que proceda como dice la ley de salud mental. O sea, hay un montón de situaciones que hay que ver, porque ojo que una de las cosas que se le tiene que hacer saber a la persona que se le va a entregar, que tiene derecho a una asistencia jurídica. Y eso también con particular intensidad cuando se hace el control de legalidad de la internación. También, cuando se interna una persona, la clínica o el órgano se interna, tiene que hacer saber, una de las cosas que tiene que hacer saber, que tiene derecho a tener asistencia jurídica propia. Eso generalmente no lo hace, y eso es grave. Hay que entender lo que es el sistema de la ley de salud mental y lo que significa, porque por ahí nosotros nos dejamos llevar por el dolor de la familia, por la desesperación, por la presión del pueblo, etcétera, 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 pero internar a una persona es privarlo de su libertad. Entonces tenemos que verlo, y a su vez se la interna para protegerlo, no para castigarlo. ¿Sí? Yo entiendo que hay situaciones, porque hablo con la policía, harto difíciles, porque ya nos dice una persona, cualquiera de nosotros con un brote psicótico, que te dicen que se multiplica la fuerza, no sé si por 10 o por 11, te convirtió en una persona, o sea, puede ser que alguien, hemos tenido situaciones que entre 5 policías no pueden tener una persona. Y cómo, dice, bueno, que venga el médico y lo estabilice, ¿con qué lo estabilice si no lo pueden agarrar? Entonces, lo tienen que esposar. Bueno, pará.
Le digo, no, pero mirá que no es un delincuente, es un enfermo. Ah, pero entonces no lo puedo esposar. Si no lo puedo esposar, ¿cómo lo tengo? Bueno, tenemos un problema. Pero por ahí puede ocurrir que la policía se ve en la necesidad de cómo hace para tenerlo. Tiene que ejercer un tipo de fuerza. Es delicadísimo para la policía. Son situaciones delicadas. Pero bueno, porque cómo se protege a una persona agrediéndola. Digamos, es una situación medio un oxímoron, medio paradójica. Pero bueno, hay veces que si no hay otra manera, porque si es peligrosa para sí, es peligrosa para otros, generalmente son peligrosos para otros, o si hay niños, bueno, en fin. Esto es más o menos lo que tenía para decirle, no sé si les satisfizo, espero que por lo menos no se hayan aburrido. Déjame ver si hay alguien que quiere preguntar algo. Esto por supuesto que da para mucho poder, y ahí la casuística es inmensa. La situación es lo que preguntaba Romina hace un rato, el tema de las situaciones de adicciones, cuando eso es gravísimo, porque por ahí se logran las internaciones por adicciones. Hay veces que si tiene una obra social o que lo pagan en instituciones muy caras y la persona está un tiempo y se estabiliza, después sale, y entonces nos pasa de que una persona vuelve, o la madre o el padre, la familia vuelve 3 o 4 veces en el año con el mismo problema, porque estuvo internado, se estabilizó, salió, volvió, recayó, cada vez que recae más difícil. Inclusive yo tengo, bueno, la que no se escucha ahí, hay bordes en la playa, muy cerca de ustedes, tienen muchos problemas de adicción, hay problemas de salud mental graves también, pero hay muchos problemas de salud mental vinculada al consumo de sustancias tóxicas. Y me ha pasado, Oscar, que han venido madres con ya hijos mayores, y donde han pedido, lamentablemente, la expulsión de hogar, o han pedido, o yo en realidad lo que he dispuesto en vez de la expulsión, que es lo que voy a compartir para ver tu opinión, en el marco de la ley de protección legal contra la violencia de género, y creo que es el 27A7, si no me equivoco, que te permite disponer cualquier tipo de medida a los fines de hacer cesar la violencia. Bueno, en ese marco, en vez de disponer la exclusión, yo he dispuesto el traslado compulsivo a los fines de la evaluación disciplinaria para hacer criterios de internación. Y sí. Entonces uno termina haciendo un diálogo entre lo que pasa de género, ley de salud mental. Bueno, porque ahí tenés, o sea, está bien. Y sí, pero porque son situaciones difíciles. A ver, y la intervención en violencia, a veces la intervención nuestra de violencia tiene el efecto de un elefante en un bazar. Puede ser que uno cause una gran conmoción, puede ser que a veces, por eso más allá el laburo diario nuestro, digamos, más allá de tener que resolver la urgencia, es juntarnos y ver qué hacemos. O sea, juntarnos al secretario de violencia, la auxiliar social, a veces la asesora de menores, a ver qué hacemos, porque nos urge el tiempo, y vos tenés la presión del juez comunitario, porque a su vez lo presiona el presidente de la comuna, lo presiona el jefe policial, lo presiona el director del Sanco, que es siempre lo que pasa. Entonces siempre estamos en la urgencia. Siempre estamos, pero bueno, eso nosotros más o menos lo tenemos armado, digamos, tenemos un sistema funcionando, no es perfecto, pero bueno. Las fiscales mismos nos piden que hagamos reuniones por el tema de salud mental, bueno, es complejo, siempre es complejo, pero bueno, pero hay que tener, creo que si nosotros tenemos en cuenta, a pesar de todo, que siempre estamos, digamos, que tenemos que ser respetuosos y evaluarte de los derechos humanos. Siempre nuestro norte son los derechos humanos de la persona y cómo protegemos a la persona. Y bueno, después de ahí, ¿cómo hacemos eso concreto? Bueno, ese es el desafío. Resolver en la práctica con criterios de derechos humanos. ¿Sí? Nuestra cabeza, nuestro corazón tiene que estar puesto ahí. ¿Cómo protejo los derechos humanos de todas las personas involucradas? Porque vuelvo al concepto de interés superior. El interés superior del niño, que del artículo 3 de la 26.061, 4 de la 12.967, dice que siempre tiene que ser, digamos, se tiene que atender con preferencia a los otros intereses. Pero si ustedes leen, volvemos a la observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño, si uno la lee con atención, lo primero que dice la observación general es que
el que le toque resolver o aplicar el interés superior, lo primero que tiene que hacer es hacerlo compatible con los otros intereses en juego, y que recién cuando sean, porque puede, por ejemplo, la observación general prevé el asunto de cuando hay niños en situaciones, dos niños en situaciones encontradas, entonces vos tenés dos intereses superiores que chocan, ¿sí? Primero hay que intentar compatibilizar, y recién cuando sea absolutamente imposible compatibilizar, hacemos jugar el interés superior. Entonces, siempre que hay, por eso cuando hablamos de principio, cuando hablamos de derechos humanos, está la cuestión de la ponderación, de la que tanto habla Vigo, ¿sí? Los principios se ponderan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, tenemos que tener en claro eso. Después, porque, a ver, porque nosotros somos los garantes últimos de los derechos humanos. Si nosotros no le garantizamos los derechos humanos a la persona, está liquidada. No, ¿quién se lo va a garantizar? Y a veces, o sea, siempre nos pone una situación de crisis. O sea, respetar los derechos humanos, en el caso concreto, a veces exige valentía, a veces exige decisión, no siempre es fácil, no siempre es fácil. Hay veces que los intereses son fuertes, pero nosotros tenemos, nuestro norte son los derechos humanos. Después, cómo lo bajamos al caso concreto, y bueno, habrá que ver. ¿Por qué? Porque, ya te digo, vuelvo a esto, hay en estas situaciones, tanto de violencia, y cuando se cruza la violencia con la salud mental, con la adicción, con la niñez, con la pobreza, con la condición de mujer, todos esos son sujetos vulnerables. Usted lee la regla de Brasilia, todos esos son sujetos vulnerables. Acá por ahí no tenemos tanto problema de cuestión de indígenas, o migrantes. Nosotros tuvimos un caso, pero bueno, pero también puede ocurrir. Cuando se cruzan todas esas capas de vulnerabilidad, cuando se encuentran en un mismo caso, bueno, ahí se nos pone en juego cuánto valoramos nosotros los derechos humanos. ¿Sí? Acá no se resuelve este beneficio y perjuicio a este otro, no es tan sencillo. Hay veces que hay que tomar decisiones difíciles y que, bueno, en esa toma de decisiones, algunos salen más beneficiados que otros. Bueno, puede ocurrir. Pero bueno, en fin. La cuestión es, hoy por hoy, para nosotros, la formación en derechos humanos es esencial. Por eso yo siempre hago hincapié la lectura de los precedentes de la Corte Interamericana, leer estas cuestiones, los aportes los libros que ha sacado ahora Marcelo Truco. O sea, tenemos que estar muy concientizados de esas cuestiones, porque después ese conocimiento teórico nos brinda herramientas prácticas para resolver el caso concreto. ¿Ah? No sé si hay alguien que quiere, bueno, hacer una pregunta. No sé si pueden preguntar. Ah, pero por escrito. Me parece que no, que ya se están... Mirá, yo acá veo, porque mirá, acá veo que está Catena Gisela, ¿ves? Ella es de Alcorta, está en el área de género de Alcorta. La veo a Luz Rabaceda, que si esta chica trabajó en mi juzgado, que ahí levanta la mano. A ver, espérate. Fosco Romina, Verónica Ripa, Mariel Miñuda, Verónica no sé cuánto, María Julia González, bueno, Miriam Di Giovanni, mi amiga Miriam Di Giovanni, la jueza de J. de Molina. Miriam me dijo que no venía porque me quería, pero no tanto como para venir acá a escucharme, entonces iba a hacerlo por Zoom. Pero bueno, la perdonamos igual. Mira, está Darío Margeri, mi secretario de Violencia. Bueno, no sé, si alguno quiere hacer alguna pregunta, sí, digan. Pero no, es un tema un poquito para pensar entre todos. Teniendo en cuenta, en todo caso, vos traducieron que están de mucho lado. Teniendo en cuenta lo que decía Laura y lo que sufrimos todos los que disponemos de vías de protección y después entramos a veces en contradicción con la perspectiva que tiene el MPA en la persecución de los delitos, ¿no? Pregunta, ¿vos qué opinás de lo que pasa en nuestros lugares, que es el fuero único para violencia de género? Ay, qué sé yo a veces pienso que está bien, que tiene que haber un juzgado especial, no estaría mal. Vos fíjate que ahora en cada juzgado de familia hay una secretaría
propia. Nosotros tenemos también Secretaría de Violencia de Género. Bueno, ahora en los colegiados se agregó la Secretaría de Vulnerabilidad. Todas esas cuestiones está bien. En Villa, el secretario de Violencia es el secretario de Vulnerabilidad porque se encarga de las cuestiones de niñez, de salud mental. No, bueno, sí. En algunos lugares, en España, Sí. en otros lugares que no fueron únicos donde se protege, porque las vías de protección son cosas que deben tener la justicia legal, pero no se experiencia y después toman también bueno, por ahí, las cuestiones penales o criminales. qué sé yo, son otros sistemas jurídicos. A mí me parece que por eso. Yo creo que podría ser, a ver, en un fuero propio de violencia de género, podría, sí, ahí, vos fíjate que nosotros tenemos una facultad cuasi penal, que es que la víctima dijo en la denuncia que el victimario tiene arma y le podemos dar. Eso cuando se reformó, cuando se hizo esa reforma de la ley, yo digo, sí, porque en vez de facultarme a secuestrar a la humanidad, facultad para aprenderlo, que sea 24 horas, 24 horas, no te estoy diciendo una. Porque hay veces que lo que necesitamos es controlar, bueno, pero no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Yo entiendo, a ver, por eso yo le decía eso a Diego, a mí me parece que nosotros, tal como está la legislación hoy, porque nosotros no lo podemos hacer, no tenemos facultad para poner el arresto, a mí tampoco me gustaría ir contra él. Yo estuve en el ámbito penal mucho tiempo, porque fui 5 años y pico secretario de Cuidados Menores y fui un año juez correccional subrogante. Y en lo penal es otra cosa. Es otra cabeza para pensar. Claro, es otra forma de ver las cosas. Por eso a veces, déjame que acá en el chat, que dice, la semana que viene va a estar subida dice que la primera parte fue difícil de escuchar. Dice que la semana que viene va a estar subida en el canal de YouTube del Colegio Magistrado, gente. Se está acoplando otra vez el sonido, dice Mariel Vinuda. Bueno, ahí te lo van a corregir, Mariel. No, acá la pregunta que hacía Romina, a los que están ahí, es qué pensaba yo de los lugares donde hay fuero único de violencia de género, que incluye facultades penales y civiles. Qué sé yo, podría ser, porque pero hay que armarlo de otra estructura, habría que ver. Siempre el problema es qué facultades tenés, cómo la ejercéis y con qué estructura contás. Hoy por hoy tal vez podría ser que hace un... Sí, no, qué sé yo. Yo creo, a ver, por el número de causas, porque en violencia hay una situación, o sea, hay un gran número de casos, pero por ahí pero que se resuelve, no tenés mucho trámite de expediente, pero sí tenés mucha actividad diaria, mucho movimiento diario, por la cantidad de denuncias que entran. O sea, entonces, pero por ahí no tenés tanto de trámite, por eso habría que ver. En ese sentido podría ser un juzgado de violencia, también podría permitir que es otro trámite. ¿Me explico? Porque acá nosotros tenemos previsto que una vez que se toma la medida se corre vista al fiscal, civil. Por ejemplo, Villa tiene un fiscal itinerante. Magdalena Mazzini está un par de días, porque no sé si los otros 2 días si está en Cañada, Casilda, no son. No sé. Y después un traslado al agresor, ¿sí? que generalmente viene la persona y dice ahí, hace su descargo. No hay mucho más proceso que eso. Puede haber una revocatoria respecto de la medida, un recurso revocatoria obvio por el Código Procesal. Se puede interponer un recurso revocatoria contra las medidas y nosotros le damos trámite, traslado a la denunciante y se resuelve. Pregunta, sí. eso también es una bomba, perdón. ¿Qué opinas vos, porque hay una discusión grande allá en Rosario, sobre el recurso de revocatoria de las medidas adoptadas por un juez o una jueza comunitaria? ¿Quién la tiene que resolver? ¿El juez que la dictó o la tiene que resolver el juez de familia? Vos me estás diciendo que si vos adoptaste una medida de estas, de las 11.529 y te mete una revocatoria. Una medida también de la otra, la 348, no importa. Yo tengo una medida protectoria. Sí, pero la revocatoria es del mismo juez que dictó la resolución. No la resuelvo yo, pero hay una discusión grande en Rosario. Porque ¿Quién?
ese recurso de revocatoria puede ser susceptible de apelación, ¿bien? Y el problema nuestro es que nosotros nuestra alzada El juego de circuito. es el juego de circuito. Y estaría llegando a una cuestión, obviamente, mayormente familiar, la mayoría de las medidas son violencia de género doméstica. Entonces, me ha pasado, han llegado decisiones mías, es decir, yo, la primera vez que lo hice, lo mandé a familia y familia me lo volvió. Uno de los juzgados, no hay criterio uniforme en familia Rosario. Yo obviamente la resolví, la apelaron por circuito. Pero seguro, yo tengo mi teoría. No, es recontra el Seguro que vos dijiste recién, nosotros somos jugadores intervinientes, no somos jugadores competentes. pero ya. Bueno, son dos cosas distintas. Tomamos la medida y mandamos a familia. En teoría. No, bueno, pues son dos cosas distintas. Por eso, es para No, pero en pensarlo. teoría es eso. Sí, pero pará. Porque ahí tenés ante el conflicto negativo de competencia, como circuito y familia no tienen cámara común, no tiene que resolver la Corte. ¿Me explico? Si se produce el conflicto negativo de competencia, como no tienen cámara común, lo tiene que resolver la Corte. Estaría fantástico que la Corte lo resuelva. Yo creo que, a mí me parece, mirá, se produjo una cosa que es distinta porque del mismo fuero y lo resolvió, el Foro Civil lo resolvió la Cámara, que es nada que ver con esto, algún día podríamos conversar, pero no tiene nada que ver con esto, que es la discrepancia de competencia en las cuestiones de las uniones convivenciales. ¿Sí? También se produjo conflicto de competencia, en general fue primero Marcelito Quiroga, y la Cámara le dio la razón a él que era competencia de familia. Y creo que los 3 o 4 precedentes que hay, todos son en el mismo sentido, que la competencia de familia, yo recibí, Águeda Orsales se declaró incompetente en un tema de esto, yo lo recibí, y para mí sí, porque la unión convivencial está dentro de las normas de derecho de familia, las reglas el último artículo del 724 del Código Civil dice que las cautelares, que los 2 artículos anteriores en lo compatible se aplican a las uniones convivenciales. Yo creo que la unión convivencial es un tema de familia, porque está en los libros de familia, en fin, yo creo. Que me guste o no me guste, otro tema, que me caigan esas cosas, porque ya me cayó una nulidad, simulación, que me va a gustar hacer eso, ¿no? Pero bueno, pero está bien. Porque ahí vos tenés un tema porque para intentar analizar y desmenuzar, lo que está preguntando Romina, lo que están ahí, es que ella dice que acá en Rosario hay una discrepancia de criterio cuando ella adopta una medida de violencia y interpone una revocatoria, si la resuelve ella o la tiene que plantear y después la eventual apelación, si va a circuito o a familia, y que acá está discutido ese tema. Yo creo que ahí hay que analizar, porque más allá del problema está dado porque vos tenés una discrepancia, o sea, por un lado está en la cuestión de la competencia por materia, y el otro, o sea, por la materia decididamente de familia, pero vos tenés tu juez funcional de la ley orgánica te dice que se apela ante el juego de circuito, si mal no recuerdo, y bueno, sí, no, está bien, pero digo, sí, está bien, pero digo, si hubiera una apelación después del superior, el juez de circuito, bueno. Pero para mí, a ver, pensemos esto. Sí, porque para pensar, sí, ustedes tienen dentro de su competencia material, por el artículo 123 de la ley orgánica, adoptar estas medidas, bueno, listo, ya está. La adoptaste, la apelación va a circuito. Porque vos estás adoptando una medida de tu competencia funcional. A ver, dale. Nosotros lo hacemos como una competencia, principal, porque en realidad, sobre todo en los lugares más alejados, es el único juez al que vos podés recurrir. Pero la teoría originaria era que el juzgado comunitario tomaba las medidas de violencia urgentes y lo derivaba al juez de familia. Entonces, la competencia originaria es del juez de familia y el juez comunitario resuelve la situación excepcional del Estado. Entonces, vos lo elevás al juez de familia para que la rectifique o la ratifique o siga la causa, porque en realidad la competencia del juez de familia y el juzgado comunitario tiene la facultad de tomar las medidas urgentes.
La ley de violencia de género como que lo amplió un poco más, pero la Corte ya tiene 2 fallos diciendo que las cuestiones de género, el competente es el juzgado de distrito. Sí, pero eso es la competencia. El tema es cómo tramitamos los recursos. Bueno, lo que pasa es que si no es tu competencia originaria, cuando vos lo elevás... No, pará, vos lo que, pará. Vos lo que, está bien, pero esa lo que está bien. Entonces, esa es lo que dice Marina es más parecido a la teoría Sosa. O sea, vos dictás la medida y te mandás el expediente de familia. Yo estoy de acuerdo, son ideas que uno puede salir. Entonces, No hay familia, pero solo tendría que revocar o respaldar la medida que nosotros tomamos. Y ahí va la revocatoria. Para mí, porque la competencia es por familia, no es competencia. no. Vos la medida ya la tomaste. Se manda. Mira, sí, a ver, en ese caso, para mí, a ver, Diego. No, mirá qué tema, mirá cómo los abogados nos enredamos siempre con el procedimiento. Porque está bien, pero si una vez, a ver, si el expediente ya está. Sí, como la medida. Pero estaba firme la medida. Bueno, No estaba respondida, estaba firme. Ya le quedó firme cuando la llevó. La resolvió circuito y después por familia. ¿A qué? Resolvió la relación. Pero resolvió la relación. Bueno, pero pará, si el expediente está radicado, una vez que quedó radicado en familia, ¿para qué lo voy a bajar de nuevo al jugador? Si admití la radicación, ya está. Yo resolví la revocatoria, la apelaron, queda circuito y después familia la pidió al circuito y cumplió el trámite. Sí, pero después del circuito, después pasamos por el cuando quedó firme la medida. Es solo la medida. Y miedo procesalmente. El tema recurrido, bueno, el tema recurrido es solo la medida tomada. Es para tengamos mucho. Esta intervención que tenemos excepcional con el tema de violencia. A mí también, lo que pasa es que hay un tema, ni los jueces de familia están. Para mí la salida de tu voz es más amplia que nosotros. Lo que pasa es que el juez de familia de Rosario, los de Caso Local, y otros que no quieren. Hay muchos, y en los muchos tribunales están de acuerdo con ellos. Antes de llegar a la corte, en ese momento, Pero, paren. ¿Quién? Te digo acá, pronto. Ahí está. Preguntá por el chat porque no se te escucha. Fernando, ahí que vi que levantaste la mano. Acá está muy conversado esto. Ahí está. Bueno. Lo mandé al circuito, el circuito resuelve la operación y después lo mandé a ellos. ¿Cómo? ¿Qué hago? No, finalizar los pedidos de salir del Zoom, dejar de compartir. Mira cuando ven. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Fernando? Sí, pero ya le Espera. Espera que lo
Fernando, el que levantó la mano, si querés preguntar por el chat, preguntá por escrito. ¿Qué dice? Claro, o sea que no va a enganchar ahí. Ahí. Lo que pasa es que no sé qué está enfocando. No, pero eso hay que activar la cámara más. Por eso, pero hay un pibe que quiere preguntar. Lo va a escuchar igual porque Vamos a hacer un minuto de silencio. A ver, Quería preguntar. paren. Que ahí Fernando quería preguntar. Fernando, si querés habilitar el micrófono y preguntar. Te escuchamos. Parece que se cansó de esperar. ¿Está Fernando por ahí que quería preguntar? Bueno. Estábamos discutiendo. No hay salida de sonido. No hay salida de sonido. Por escrito, Fernando. Estábamos discutiendo acá con los presentes físicos la cuestión de si el juez comunitario dicta una medida de esta y le es apelada, ¿a dónde va? ¿Si va al juego de circuito o si va al juego de familia? Entonces acá en Rosario hay criterios dispales. Yo lo que digo es que si se produce el conflicto negativo de competencia, como no tienen cámara en común, lo tienen que resolver a corte. Pero bueno, es un tema. También ahí el doctor Diego Sosa dice que Marina plantea que si apenas dictadas las medidas por la disposición del artículo 2 de la ley 11.529 se remite directamente el expediente a familia, ya cuando llega la revocatoria ya va a estar el expediente radicado en familia y entonces por eso se resuelve, debería resolverse ahí. No sé, a mí la verdad que nunca me pasó, pero yo en mi caso, si el expediente lo tengo radicado en mi juzgado, lo resolvería yo, que voy a volver al juzgado del juez comunitario, porque es un lío. Pero bueno, sigue discutiendo eso. Estamos acá los dos con la misma cámara. No sé si hay alguno más que quiera hacer alguna pregunta, o la hace por el chat, o nos habilita el micrófono que lo escuchamos, y el doctor responde, y ya es un buen horario para liberarlos. Sin antes agradecerles a todos por haber compartido este espacio con nosotros. Bueno, yo ahí le dejo, más allá de que era esto, dejo el Power, ahora creo que ya lo copiaron, así que queda acá, no sé cómo es que se lo hacen llegar, pero bueno, quedará en algún lugar. No, lo piden por mail a Casa Balcarce. Que lo pidan a mail del colegio. Bueno, eso. Ahí vean, lo interesante es ver todo lo que tenga que ver, todo lo que sea de la Corte Interamericana, ¿no? La jurisprudencia. Bueno. Nos vemos y nos vamos. Qué complicado, Interesante. Eso lo voy a cerrar para que grabe. No, que somos pocos, llegan a venir